Hoy nos toca hablar sobre media, mediana y moda. En- Nosotros nosotros ya estuvimos viendo en las clases anteriores que tenemos dos tipos de elementos cuando estamos haciendo nuestra investigación, ¿verdad? Datos agrupados, cuando podemos agrupar los datos en una tabla. Y datos no agrupados. Cuando la cantidad de datos es poca, ¿verdad? No hace falta colocar los datos en una tabla. Entonces, hoy vamos a mirar sobre media, mediana y moda. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con la media aritmética. La media aritmética se le reconoce por una X y con una raya arriba. Entonces la media es un promedio, es un valor típico o representativo de un conjunto de datos. Entonces va a ser el número que le representa siempre al total de datos. Como estos valores siempre tienden a encontrarse en el centro de los conjuntos de datos, de acuerdo con su magnitud, a los promedios se le conoce como medidas de tendencia central. Entonces, media, mediana y moda se le conoce como medida de tendencia central porque todos los datos tienden a estar en el centro. Entonces, si tenemos una cantidad de números, la media siempre va a ser el número representativo del total de datos y que siempre, porque va a ser la suma de todos los datos dividido 2. Entonces, tienden a estar los datos en el centro, ¿verdad? Por eso se le conoce como medidas de tendencia central. Y se puede definir varios tipos de promedio y los más usados son la media, la mediana y la moda. Eso es lo que más se utiliza en la medida de tendencia central. Después también está la media geométrica y la media armónica que nosotros no vamos a ver. Y cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas de acuerdo con el tipo de dato y propósito para su uso, ¿verdad? Pero como les dijimos siempre, lo que más se menciona va a ser la media y puede ser que también se pregunte mucho sobre la mediana y la moda. ¿Cuál fue el dato que más se repitió? La moda, ¿verdad? Bueno, la media aritmética o media de un conjunto de números se le dice conjunto de números X. X1 va a ser el dato 1, X2 el dato 2, X3 el dato 3 y hasta Xn dependiendo de cuántos datos vamos a tener. Y se denota así, X con una rayita arriba, una barra, que se lee X barra y está definida como sumatoria de las X dividido N. N minúscula siempre va a ser total de datos, entonces va a ser total de datos. Si tenemos 5, va a ser dividido 5. Si tenemos 10, va a ser dividido 10. Si tenemos 50, dividido 50. Cuando ustedes encuentran este símbolo significa sumatoria. Entonces, la media aritmética es igual a la sumatoria de todos los x, x1, x2, x3 hasta xn, dividido n que va a ser total de datos. Estoy hablando rápido. No. No, pues sí. Bueno, entonces, como ejemplo, acá tenemos datos no agrupados, tenemos poca cantidad de datos y no están agrupados. Entonces, para la media aritmética, para encontrar la media de estos datos, vamos a sumar. Sumatoria de todos los x, que va a ser sumatoria de 8 más 3 más 5 más 12 más 10. 8 más 3 más 5 más 12 más 10.
dividido total de datos. N es igual a total de datos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces dividido 5. La suma da 38 dividido 5 es igual a 7,6. Y si nosotros ordenamos este de menor a mayor, 3, 5, 8, 10, 12, nos dice que aproximadamente la media aritmética se encuentra, ¿verdad? Acá cerca, acá más o menos en el centro, ¿verdad? Centro. Entonces es casi 8 para estos conjuntos, para estos total de datos. 3, 5, 8, 10, 12. La media aritmética es 7,6. Pero No, como dije que el 8 al medio, ¿verdad? ¿Se redonda para 8 o se queda 7,5? se deja como 7,6. Bueno, Pero al mirar nuestro orden, 3, 5, 8, 10 y 12, percibimos que este tiende al centro, ¿verdad? Tiende a estar cerca del centro. Aquí el centro es el número 8, ahí está bien cerca. ¿Entienden? sí. Entonces, esto es para datos no agrupados. Después le voy a mostrar para datos agrupados cómo usamos. Ahora entonces no le voy a mencionar todavía. Enseguida les voy a mostrar en la pizarra con ejemplos cuando tenemos datos agrupados en una tabla. Ahora la mediana. La mediana de un conjunto de números acomodados en orden de magnitud, es decir, en una ordenación, es el valor central o la media de los dos valores centrales. Entonces, ejemplo, tenemos acá unos números 3, 5, 6, 8, 8, 8 y 10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. 8 números. Dice que la mediana van a ser el valor central o la media de los dos valores centrales. Cuando tenemos en valores impares, números impares de datos, entonces la mediana va a ser el número que se está en el centro, acá, así como ese que vimos recién. 3, 5, 8, 10, 12. La mediana es el valor central cuando tenemos cantidades de datos impares. Cuando tenemos cantidad de datos pares, como en este, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10. La mediana va a ser la media de los valores centrales. ¿Y cuáles son los valores centrales? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces van a ser 6 y 8, ¿verdad? 6 y 8 van a ser los números centrales y se suma 6 más 8, 14. 14 dividido 2, 7. Entonces la mediana es 7. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. En el ejemplo 9, la mediana del conjunto de números 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15 y 18. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números, otra vez, 8 total de datos de vuelta acá. Entonces, la suma de los datos de los valores centrales, porque tenemos 8, 3 aquí y 3 aquí. Entonces, los valores centrales, 9 más 11, 20 dividido 2, 10. Entonces, la mediana para estos datos es igual a 10.
9 más 11, 20, dividido 2, 10. Vamos a ver, así, en este ya les expliqué. Entonces el número que se encuentra, cuando tenemos números impares de datos, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. La mediana va a ser el número que se encuentra en el medio, en el centro. Cuando tenemos números pares de datos, la mediana va a ser la media de los valores centrales. Los valores centrales se suman dividido 2. Entonces la mediana va a ser la media de los valores centrales cuando tenemos total de datos pares. Si tenemos totales de datos impares, vamos a poner 5, 8, 8, 11, 12, 12, 15. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Cuando tenemos total de datos impares, la mediana va a ser el número que está en el centro. Entonces, en este caso va a ser 11. 11. Y siempre tenemos que ordenar los datos. Si es que los datos están desordenados, nosotros no podemos buscar en agarrar el valor que se encuentra en el centro, porque no va a estar bien. Si nosotros tenemos datos desordenados, tenemos que ordenar de menor a mayor y ahí recién buscar la media o la mediana. Hay que siempre ordenar siempre los datos. Y la moda de un conjunto de números es el valor que se presenta con más frecuencia. Es el valor más frecuente. A veces no hay moda y cuando hay puede no ser única, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo tenemos nuestro conjunto de datos 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12 y 18. ¿Cuál es el número que más se repitió? 9. El 9. Entonces la moda es el 9. 9. Acá en este ejemplo, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 16. ¿Hay algún número que se repite? No. Entonces no hay moda. Cuando no hay un número que se repite, no hay moda. Y en este conjunto, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7 y 9. Entonces aquí hay dos números que se repiten la misma cantidad de veces, el 4 y el 7. Entonces cuando hay dos cantidades que se repiten de igual cantidad, se le llama bimodal. Entonces es bimodal. Y cuando solamente tiene una moda como este, se le conoce como unimodal. Bueno, hasta acá no hay mucha complicación. Ahora les voy a mostrar cuando tenemos datos agrupados. ¿Se puede ver bien la pizarra? Sí. Sí. Bueno, existen dos tipos de tabla de vuelta. Está la tabla cuando no existen clases y está la tabla cuando existen las clases. ¿Qué eran las clases? La amplitud entre un número y el otro. Y voy a empezar a explicar este tipo de mediana moda para datos agrupados, pero solamente, o sea que cuando no existen clases. ¿Se puede ver bien? Sí, profe. Bueno, entonces, para no alargar demasiado, yo solamente voy a poner en la pizarra lo que vamos a utilizar, ¿está bien?
No voy a alargar con todo lo que siempre usamos en la tabla de frecuencia. Entonces, aquí vamos a buscar la frecuencia acumulada y después F por I, por X. Bueno, aquí ustedes pueden ver la fórmula de la media, la mediana y la moda para datos agrupados. Está muy brilloso, ¿verdad? Sim. Tá brilhoso, mas dá para ver, professor. ¿Da para ver? Bueno, entonces la fórmula para encontrar media para datos agrupados Aí, nesse lugar, não dá para ver. Só onde está o reflexo, a professora não escreve. É. Ponto só. Bueno, está bien. Ver não dá. Entonces, la fórmula de media para datos agrupados es igual a sumatoria de F por X sobre N. Entonces, aquí en este ejemplo, nosotros ya tenemos X porque no tenemos clase. Entonces, frecuencia acumulada, ¿cómo se hacía la frecuencia acumulada? Repete o primeiro, depois soma o primeiro com o segundo. 3. 3 más 14. 17, 17 más 23. 40, Más 10. 50, Más 5. 55, Más 4. 59. 60. Entonces, n es igual a 60. Entonces, ¿qué significa sumatoria de f por x? Entonces, acá yo le puse en mi tabla f por x. Entonces, una vez que tengamos todas las f por x, la sumatoria va a ser la suma de todas las f por x. ¿Me están entendiendo? Entonces, fx1, entonces va a ser 3 por 13. ¿3 por 13? ¿Tienen su calculadora? 0,23. 3 veces 13. 3 por... 39. ¿Eh? 39. 39. En 14 por 14. 196. 15 por 23. 345. 300. 45. 46. 5. 16 por 10. 160. 17 por 5. 85. 18 por 4. 72. 19 por 1, 19. Entonces, sumatoria de fx va a ser la sumatoria de esto. Sumatoria de fx va a ser el resultado de la suma de todos estos números, que va a ser igual a 39 más 196 más 345 más 160 más 85 más 72 más 19. Sale 916.
Así les salió a ustedes. Só um momento, professor. Salió 916, ¿verdad? Entonces, la fórmula dice que es sumatoria de f por x, 916, dividido n, que es número total de datos. ¿Cuánto sale? Dividido 60. $15,26 ou 27 se pegar uma casa. 15,27. Entonces, la media es igual aproximadamente al número al que está acá, 15. 15,27. Ese se deja así. 15,27. Ahora, la mediana. Cuando no tenemos esta fórmula mediana y moda, de estas fórmulas es cuando tenemos clases. Ahora, cuando no hay clase, ¿cómo yo encuentro la mediana? La mediana, dijimos ¿qué dijimos que era la mediana, gente? Tendência central? El dato que se encuentra, ¿cuál es la mediana? Do meio. Aproximadamente en el centro, ¿verdad? En el medio. Entonces, entonces la mediana sería un dato de posición. Nosotros tenemos que ver la posición de la mediana para poder encontrar la mediana. Tenemos 60 números. Entonces, ¿dónde aproximadamente tiene que estar la mediana? 29 e 30. 29, 30. Ou 30 e 31. Agora eu não sei. Entonces, se le hace la fórmula n sobre 2. 60 sobre 2, aproximadamente en el 30, 31, ¿verdad? 30. En la posición 30 tiene que estar el dato, la mediana. Entonces, este 30, ustedes van a mirar, voy a colocar aquí un hoyo, en la frecuencia acumulada. ¿Dónde estaría el dato 30? En la primera frecuencia acumulada hay 3 datos. En la segunda frecuencia acumulada está el cuarto dato hasta el 17. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. En el tercer intervalo está el número que se encontraría en la posición 18 hasta la posición 40. É onde está a mediana. Entonces, ¿dónde estaría la posición 30? ¿En cuál intervalo? 15. Entonces, en este intervalo se encuentra la posición 30. Entonces, aquí se encontraría la mediana. Entonces, la mediana va a ser el dato que se encuentra en esa posición y es el 15. ¿Están entendiendo? Repete de novo, professora, por favor. Profe, Voy a hacer así bien, como más o menos para que ustedes comprendan. Voy a borrar este. Entonces, para encontrar la mediana, yo tengo los datos en bruto, voy a tener que ordenar de menor a mayor. Entonces, dice que hay 3 números 13. Entonces, hay 13, 13, 13. Después 1, 2, 3. Después 14, 14, 14, hay 17. 17, no. 14, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
Bueno, no sé si me están entendiendo. 17. Después, no, 14 tiene que haber, disculpa. 14, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Porque o 17 é a somatória com... Sí, sí, sí. Después hay 23, número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, más o menos así, ¿verdad? Y después hay, 14, professora. A professora apagou mais um. Tem 13 ali. bueno, solamente estoy más o menos como para que ustedes puedan enxergar, sí, pa, cómo funciona. Entonces, ordenando de menor a mayor, este va a ser el dato 1, 2, 3, que está en la frecuencia 1, ¿verdad? Después, el dato 3, 4, 5, 6, hasta el 17 está aquí en esta tabla de frecuencia. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hasta el 40. Acá tiene que haber 23 números 15. 15, 15, 15, 15. 31, 32, 33, hasta 23 número 15. 34. Y el 23 número 15 va a ser la posición 40. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? El dato que se encuentra en el centro. Entonces, ¿cómo tenemos que encontrar? Primerito vamos a ver total de datos, 60 sobre 2, 30. Entonces, esta posición 30 yo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Entonces, hasta acá yo tengo 3 datos. El cuarto dato, al número 17, se encuentra en este intervalo. Después, el 18, 19, 20, hasta el 40 se encuentra en el tercer intervalo. Entonces, la posición 30 se encuentra en ese tercer intervalo. ¿Entienden? El dato número 30. ¿Me Sí, están entendiendo? Entonces, ¿cuál sería la mediana? profe, quando a frequência total ela é ímpar, é a mesma coisa? Sí, porque acá no va a haber mucha diferencia, porque miren, 15 más 15, 30, dividido 2, 15. Por ¿Entendés? exemplo, se a frequência, o resultado da frequência desse 61 seria a mesma forma? Aquí, Sim, o total deu 60, né? 60, o número foi 60 o total. Se fosse 61 total, seria a mesma forma para encontrar? 61. Sim. Y siempre va a ser número de datos sobre 2. Y ustedes van a buscar en la frecuencia acumulada dónde se encuentra. Vamos a suponer que es 61. 61 dividido 2 es ¿cuánto? 30,5. Y no importa, todos los datos, con las posiciones 18 al 40 se encuentran en este intervalo. ¿Y cuál es la mediana entonces? El 15. La mediana es 15. Profe, ¿Eh? a resposta da mediana seria 15 ou seria a terceira classe? 15. La mediana, el número que se encuentra en esa posición. 15. Ok, graças. ¿Están entendiendo? Sim, prof. Voy a ahorrar.
Entonces, la mediana es el dato que se encuentra en la posición 30 y es 15. 15 es la mediana. La moda, para nosotros ver la moda, cuando no tenemos en clases, nosotros vamos a mirar la frecuencia. La frecuencia mayor. ¿Cuál es la frecuencia que más datos tiene? Más veces se repitió. 15. También es el 15. Entonces la moda es igual a 15. ¿Entienden? Entonces media, la sumatoria de f por x sobre n. 15,27. La mediana va a ser el número que se encuentra en la posición central. Para encontrar la mediana vamos a hacer n sobre 2 y salió 30. Ese 30 nosotros miramos en la frecuencia acumulada en cuál intervalo se encontraría esa posición. Entonces hasta acá hay 17 datos. El dato con posición 30 se encuentra en este intervalo, entonces el número que se encontraría en esa posición es el número 15. Entonces la mediana es el 15. Y la moda va a ser, vamos a mirar la frecuencia, cuál es la frecuencia más grande. 3, 14, 23, 10, 5, 4, 1. Y también es el 23. Entonces la moda va a ser, ¿cuál es el número que más se repitió entonces? Va a ser el 15. El número 15 tiene 23 veces se repitió. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a hacer en media, mediana, moda con clases, con tabla que tenga clases. ¿Aquí? Eu tô perguntando pra vocês também, gente. ¿Hoy? ¿Qué pasó? Não, eu tô perguntando pro pessoal se o vídeo tá travando também. Não. Sim, Para mim tá normal. pra mim tá. Pra mim tá normal também. Não, aqui tá normal. ¿Está normal o no? Sí, para mí me sale normal. Deve ser a conexão aqui, então. ¿Eh? Solo un minuto, gente, voy a copiar el cuadro, ¿sí? En la pizarra. Después enseguida voy a hablar de vuelta. Un minuto. Ay.
A professora saiu? Não saí. Eu só tô copiando aqui, gente. Ah, tá. Agora eu já copiei tudo. Tá muito feio, né? Tá não, professora. Prof, a senhora não tem um roxo para responder? Roxo. Sim? Outra cor desse? Sim. Isso. Tenho preto. Ajuda. Bueno, entonces, tenemos una tabla de frecuencias con datos agrupados en clases. Entonces, tenemos las edades tenemos edades de 13 hasta 28. La frecuencia de las edades de 13 a 15 hay 4. De 16 a 18, 9. De 19 a 20, 3. De 22 a 23, 3. Y de 25 a 28, 1. Entonces, nosotros lo que vamos a seguir para completar la tabla cuando tenemos así va a ser frecuencia acumulada. Después vamos a tener que buscar la X, porque acá no tenemos X, acá tenemos clase. Después vamos a buscar la F por X. Entonces, la frecuencia acumulada va a ser 4 más 9, 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. Entonces, total de datos es igual a 20. ¿Ustedes recuerdan la fórmula para hallar X? Cuando tenemos clase, la X, cuando tenemos clase, va a ser la media de las clases. ¿Cuánto va a ser la media de la clase 1? 13 más 15 sobre 2. 14. 16 más 18 sobre 2. 17 más 19 más 20 sobre 2. Professora, ali não seria 19? Depois embaixo é 20. Ah, acá está mal. Ele fez. Lá, eu abri a porta aqui. É um bueiro. Ahora 19 más 21 sobre 2. 20. 22 más 24 sobre 2. 23. Y 25 más 27 sobre 2. 26. Entonces, esto es la X. Y para la media, para datos agrupados, también va a ser para este tipo de para este tipo de tabla de frecuencia con clases, siempre va a ser lo mismo. Sumatoria de fx sobre n. Entonces yo tengo que buscar fx. Entonces va a ser 4 por 14. ¿Cuánto es 4 por 14? 56. 56. Ahora 9 por 17. 153.
3 por 20. 3 por 23. 69. 1 por 26. 26. La sumatoria. 364. 300. 64. 364. Entonces, la fórmula dice sumatoria de f por x. Entonces, la media va a ser igual a 364 dividido 2. ¿Cuánto es? 351. Não é dividido por 20, professora? É dividido por 20, não, professor? 364 dividido por 20, que é o M. Sim. A senhora colocou 2. Quanto? Vai dar 18,2. Professor, Que? divide por 20 ou por 2? La fórmula es f por x sobre n. Sim, a senhora escreveu ali, ó, prof. X igual 364 Ah, desculpa, é dividido 20. Isso. igual a 18,2. 18,2. ¿Dónde se encontraría la edad 18,2? 19. Entonces, ahí va a servir la frontera, gente. 18 más 19 sobre 2, 18,5, ¿verdad? La frontera va a ser. Entonces, ¿en dónde se encontraría 18,2? ¿En la segunda o en la tercera clase? Na segunda ou na terceira? ¿Ah? Eu colocaria Segunda. na terceira. Segunda classe, professora, porque 18,2 ele vai ficar dentro da fronteira na parte de baixo, no caso. 18 dividido por 2 vai dar 18,5. 18,2 fica abaixo da fronteira. Entonces, se encontraría en esta clase, ¿verdad? Sí. 18,2 se encuentra en la segunda clase. Ahora la mediana. La mediana, la fórmula dice que es límite inferior más amplitud, paréntesis, n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia donde se encuentra la mediana. Para comenzar a hacer esa fórmula, lo primero que yo tengo que hacer es localizar el intervalo en donde se encontraría la mediana. Y siempre va a ser n sobre 2. Siempre va a ser, para localizar la mediana, tenemos que localizar la posición. Entonces, la posición va a ser igual a n sobre 2, que va a ser 20 sobre 2 igual a 10. La mediana se encontraría en la posición 10. Yo voy a buscar la posición 10 en la frecuencia acumulada. ¿En dónde se encontraría el dato número 10? Acá hay 4, del 5 al 13 hay acá, del 14 al 16, del 15 al 19. Y aquí en la segunda, ¿verdad? Entonces, mi mediana, el dato número 10 se encuentra también en el segundo intervalo. Entonces, una vez que ustedes encuentran la posición de la mediana, entonces yo voy a utilizar mi fórmula. Entonces, la fórmula de mediana es igual. El límite inferior va a ser el número que se encuentra. Estos todos son límites inferiores. Límite inferior, estos todos son límites superior. Entonces, el límite inferior es 16.
más la amplitud va a ser ¿cuánto? 3. 3. 16 menos 13, 3. 19 menos 16, 3. 25 menos 22, 3. Entonces la amplitud es 3. Paréntesis. N es 20. 20 dividido 2 menos frecuencia acumulada anterior. 4 menos 4 sobre la frecuencia donde se encuentra la mediana. La frecuencia donde se encuentra la mediana es 9. 9 ou 19? 19 es. Creo que sí. 9 es. Porque hay 20 dados. É Não, tá 9, é 9. confundindo o traço superior. Ahora vamos a hacer esto. 10 menos 4, 6. 20 dividido 2, 10. 10 menos 4, 6. 6 dividido 9. 0,7, dá para pôr? Ahí você pode usar tudo isso. ¿Cuánto salió 0 punto? 66. 6. Esse tudo isso vezes 3. ¿Cuánto sale? 2. 2 más 16. 18. 8. 18 se encuentra en la segunda clase. Sí. Entonces está bien nuestra media. ¿Está bien? Entonces si se encuentra en la segunda clase, está bien. Ahora la moda. La moda, yo tengo que ver en mi frecuencia cuál es la frecuencia que más se repitió. ¿Cuál es la frecuencia que más hubo? La cantidad de datos las clases que más datos tiene. A segunda. También la segunda. Entonces la moda también se encuentra acá, la moda. Entonces, una vez que identificamos dónde está la moda, vamos a completar la fórmula. Entonces, límite inferior, que va a ser 16, más la amplitud es lo mismo. Delta 1 es igual a la frecuencia que encontramos menos la anterior, ¿verdad? Frecuencia menos frecuencia anterior. Y acá, frecuencia menos frecuencia anterior. Y delta 2 va a ser frecuencia menos la frecuencia posterior o superior. Entonces, la frecuencia es 9. 9 menos 4 sobre, otra vez delta 1. 9 menos 4 más 9 menos 3. Entonces, 9 menos 4, 5. Acá es 5. 5. 9 menos 3, 6. Entonces, 5 dividido 11. 0,45, 45454555. Por 3. Vezes? Ajá. 1,36. 36. Más 16. 17,36. 36, 36, 36. ¿Dónde se encuentra? ¿Se encuentra en este intervalo? Sí. Entonces está bien nuestra fórmula. O sea que está bien nuestro resultado. Voy a hacer más uno, ¿sí? Sí. Professora, ¿Qué? aonde que é o delta que eu não entendi? ¿Qué?
No te consigo entender. Delta 1 que a professora colocou ali. Que tem na Delta foto. 1. Entonces, ustedes encuentran la frecuencia con mayor datos, que en este caso es 9. Delta 1 va a ser la frecuencia menos la anterior, la frecuencia anterior a ella. Va a ser 9 menos 4. Y delta 2 va a ser la frecuencia menos la frecuencia superior, va a ser 9 menos 3. ¿Entendieron? É a superior, então, e daí a outra. O delta 2, no caso, é ele menos a frequência superior. La frecuencia mayor menos la superior, menos la superior. Y delta 1, la frecuencia mayor menos la anterior. E se fosse, no caso, o primeiro grupo de números? Y va a ser, por ejemplo, vamos a suponer que el 9 está acá y acá está 4. 9 menos 0, 0. 9 menos 0, 9. Então você considera zero daí. Ô, professora. Voy a hacer más 1, ¿sí? Professora. Sim. Me explica ali como que faz fronteira superior e fronteira inferior? Como assim? Aí esse exercício mesmo, só como que faz fronteira. Ai, aprender. Professora, pode explicar as fronteiras? Como que tu encontrou a fronteira superior? Ah, las fronteras. Bueno, las fronteras, por ejemplo, la frontera de la clase 1 va a ser 15 más 16 sobre 2. 15 más 16 sobre 2 es igual a 15,5. Entonces, eso solamente hace el límite entre una clase y otro. ¿Entienden? Sí. La otra frontera de la clase 2 va a ser 18 más 19. 18 más 19 sobre 2 es igual a 18,5. Y el otro, 21 más 22 sobre 2 va a ser 21,5 y así. ¿Está bien? ¿Puedo borrar este y hacer más 1? ¿O ya están claros con estos ejercicios? Professora, podia chegar um pouquinho para o lado para eu fazer um print da tela? Vamos fazer mais prof. Bueno. Está bien, voy a hacer más 1. Voy a apagar mi cámara y voy a copiar otra tabla, ¿sí? Professora? Olá. Deixa eu aproveitar agora. Eu e a Priscila gostaríamos de saber se nós podemos fazer os trabalhos juntas, porque a Priscila ela está com o braço machucado e ela não pode mexer, ela não pode escrever, e se ela forçar, ela pode ter que fazer uma cirurgia. Então, tá bem difícil para ela, professora. No hay problema. Gracias, profe. Voy a borrar el cuadro y copiar otra tabla y 1 minuto me dan, ¿está bien?
profe. Sí, profe. Bueno, acá tengo otra tabla, entonces donde tenemos las horas entre las clases, horas de trabajo, ¿verdad? Que en una empresa de los funcionarios que dependiendo de cuántas horas de trabajo semanales tienen. Entonces, en la frecuencia ahora tenemos que completar nuestra tabla. Después vamos a buscar la frecuencia acumulada, vamos a buscar la X y por último X por Y. F por X. Entonces, la frecuencia acumulada va a ser, vamos a copiar el primer dato y vamos a ir sumando. 18 más 5, 23. 23 más 20, 43. 43 más 50, 93 más 17, 110. Entonces, total de datos n es igual a 110. ¿Me están siguiendo?
Sí. Sí, profe. Entonces, X es igual a la media de las clases cuando tenemos así, ¿verdad? Clases. Entonces, la media de las clases se suma a cada clase y se divide por 2. Entonces, 55 más 59 sobre 2. 57. 57. 60 más 64 sobre 2. 62. 65 más 69 sobre 2. 77. 70 más 74 sobre 2. 72. Y 75 más 79 sobre 2. 77. Ahora, para encontrar la media para datos agrupados es la sumatoria de f por x. Entonces vamos a multiplicar f por x. 5 por 57. 285. 18 por 62. 1116. 20 por 67. 1340. 50 por 72. 3600. 17 por 77. 1309. ¿Cuánto sale la sumatoria? 7.650. 7.650. 650. Entonces, la media es igual a 7.650 dividido 110. ¿Cuánto sale? $69,55. 79, 69. ¿eh? 69. 69, 54. Entonces, ¿dónde va a estar esa? Professora, ¿Sí? nesse caso daria uma dízima, 54, 54, 54. Nesse caso você pode fazer um arredondamento para 55, não é? Sí. ¿Dónde se encontraría ese intervalo, esa clase? 69,55. Na terceira? Entonces, de vuelta tenemos que hacer la frontera, ¿verdad? 69 más 70 sobre 2. 69,5. Pero acá es 55. Entonces ya va a estar en la cuarta clase. ¿Está bien? Sí. Entonces, 69,55 ya se va a encontrar en la cuarta clase. La media es 69,55. Ahora, la mediana. Como dijimos que la mediana es el dato que se encuentra en la posición central, primero tenemos que buscar la posición, que va a ser 110 sobre 2. ¿Cuánto es 110 sobre 2? 55. 55.
Mirando en la frecuencia acumulada, ¿dónde se encontraría el dato 55? ¿En cuál intervalo? Primero. Primero. La frecuencia acumulada, ¿dónde va a ser el dato 55? No, ustedes se están confundiendo. Con la posición 55, en donde nosotros tenemos que buscar en la frecuencia acumulada. ¿En dónde se encontraría la posición 55? La tercera. En la tercera hay solamente 43 datos. La cuarta. En la cuarta. Una vez, entonces aquí se encontraría la mediana. En la cuarta, en el cuarto intervalo. Entonces la mediana. Una vez que nosotros localizamos, vamos a completar la fórmula. La mediana va a ser igual a límite inferior, que es 70, más, ¿cuánto es la amplitud? 5. 5. La n sobre 2 sale 55 menos frecuencia acumulada anterior. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada anterior? 43. Algunas fórmulas dice la frecuencia anterior, la sumatoria de las frecuencias anteriores de la localización. Si nosotros localizamos dónde se encuentra la mediana y sumamos las frecuencias anteriores, va a ser lo mismo. 20 más 18 más 5 va a ser 43. Por eso yo directamente le coloco frecuencia acumulada anterior para que ustedes no necesiten estar sumando. ¿Me están entendiendo? Pero solamente le explico porque hay algunas fórmulas que así va a traer. Menos dividido la frecuencia de ese donde se encuentra la mediana, que va a ser 50. Ahora, 55 menos 43 dividido 50 por 5 más 70. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? (55 menos 43 igual a 12 dividido por 50 igual a 0,24. Por 5 vezes 5 igual a 1,2. Más 70. Igual a 71,2. ¿Eso se encuentra en la cuarta clase? Sí, profe. Entonces, está bien nuestro ejercicio. Profe, eu preciso fazer todos os cálculos se tudo vai estar na quarta? En la prueba, Sim. pelo menos isso sim. Não, se eu achar um resultado que deu na quarta, não posso colocar o resto tudo na quarta? Como assim? Eu preciso ver isso pelo menos. Só esse cálculo? Só a média? Sim, até aqui eu já sei que você pelo menos identificou todo o que você tem que procurar. Professora, mas como que a senhora vai ver se a prova é múltipla escolha? Não, isso daqui só estamos perguntando. Ah, tá bom. Bueno, moda. Para la moda, lo primero que yo voy a identificar en dónde se encuentra la frecuencia que más se repitió. La clase que más cantidad de datos tiene. ¿Dónde va a ser? También la cuarta clase, ¿verdad? 50. ¿Está bien? Está bien.
Entonces, una vez que identificamos en dónde se encuentra la moda, yo voy a completar mi fórmula. Entonces va a ser 70 más amplitud, siempre es aquí en este ejemplo es 5. Delta 1 es la frecuencia de la modal, la frecuencia modal menos la anterior, que va a ser 50 menos 20. Abajo vuelvo a copiar 50 menos 20 más 50 menos 17. ¿Cuánto sale? 50 menos 20, 30, 30, 33. Entonces, 30 dividido 63 0,48. por 5 Veces 5 2,38. más 70 72,38. se encuentra en esa clase que nosotros buscamos. Sí. Entonces está bien el ejercicio. ¿Entendieron, gente? Sí. Bueno. ¿Qué tal están? ¿Qué les pareció la clase de